López Mateos duró en la gobernatura de 1958 a 1964. López Mateos tenía un secretario que se llamaba Ortiz Menar. Su secretario pasó la economía a un estado desarrollador del país. Esto creó que se desinflara la bolsa económica e incrementara las industrias básicas para el país. Y con esto llevó a cabo un incremento del 6% de la tasa económica anualmente. En 1959 tuvo un problema con los ferrocarrileros, este problema fue heredado de una administración anterior. El gobierno de López también reprimió movimientos magistrales y telefonías que exigían el aumento de sueldo, por así decirlo. El aumento de sueldo. Durante su sexenio, López Mateos nacionalizó la industria eléctrica y también la educación obligatoria, ya sea pública o privada. Mantuvo una política independiente entre Estados Unidos y México. Consiguió que le regresaran el territorio que tenían ellos restringido, que se llamaba Chamitzal, y obtuvo la serie de los Juegos Olímpicos para el Estado de México. Gustavo Díaz Ordaz, sucesor de López Mateos, tenía una buena efectividad, ya que al trabajar con López Mateos en lo que él salía de viaje, eliminó huelgas, movimiento ferrocarrilero y la sucesión en San Luis Potosí. Tuvo problemas con los médicos por igualmente el salario, que 200 médicos quedaron desempleados y estos crearon una huelga, pero Gustavo Díaz no los tomó en cuenta y mandó a granadistas que desalojaran un hospital, creo era el del IMSS. Se le consideró anticomunista, clausuró un periódico porque hicieron malinterpretar su imagen política con el Estado. En 1966. En 1968 hubo un conflicto mayor con los estudiantes de la preparatoria UNAM, que estos intentaban terminar con los represores, pero igualmente fueron reprimidos por los granadistas y después por el ejército. En 1968, el 2 de octubre, hubo un atentado en la Plaza de las Tres Culturas, en la iglesia de Tlatelolco. El batallón Olimpa empezó a disparar hacia la plaza, pero fueron por órdenes de la presidencia, o sea, del presidente. En este atentado murieron soldados y decenas de estudiantes. Un año después del atentado, el presidente Gustavo Díaz Ordaz decidió hacerse responsable de los hechos que habían pasado en ese atentado. Luis Echeverría Álvarez. Su poder duró de 1970 a 1976. Él deseaba un camino cardenista para el país, llevarlo otra vez de nuevo. Contra él se fue la guerra llamada Guerra Sucia. En 1971 se liberó a uno de los líderes estudiantiles y se creó otra marcha para que viera el Estado que seguían con pie de lucha. Los halcones en esa marcha crearon una matanza el jueves de Corpus. Echeverría
se deslindó de los hechos y prometió una investigación que nunca llegó. Se creyó que él tuvo algo que ver con el secuestro de Eugenio Garza porque se enteró de los hechos y no hizo nada al contrario. También hizo crecer la deuda externa hasta el límite, llegando así que perdiera todo el manejo de la economía en el Estado. Invirtió millones de pesos en edificios y todo eso que no tenían sentido, improductivas, tal vez para tapar la corrupción. También buscó de más el Premio Nobel de la Paz y se postuló secretario de la ONU. A todo esto terminó en un fracaso y el peso se devaluó, la deuda externa se triplicó y había caído a la mitad.